Evening, everyone. Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a otra sesión de la Central del Glutatión. Mi nombre es Doc McNabb y seré el coanfitrión del evento de esta noche. Y quiero agradecerles a todos ustedes que se conectan de muchas partes del mundo. Me emociona también ver al doctor Gottman, a Olivia de México y a muchísima más gente que estoy viendo sus nombres y a muchísima gente, ¿no? Será una noche de mucha información. El doctor Gottman es, por supuesto, la razón principal por la cual estamos aquí esta noche, pero tengo el honor de presentarlo. Casi todos conocemos al doctor Gottman, estamos familiarizados ya con su biografía, pero hay muchas personas que a lo mejor no saben quién es el doctor Gottman, entonces les daremos un poco de información sobre él. El doctor Jimmy Gottman es un médico certificado del Consejo Médico con experiencia académica, administrativa y en medicina clínica. Es graduado de medicina de la Universidad de Calgary. El doctor Gottman fue jefe de residentes en la medicina de urgencias en Atlanta. Para que quede claro, él se graduó como médico aquí en Canadá y después asistió a la Universidad Emory en Atlanta. Es una universidad muy respetada y reconocida internacionalmente, donde estudió medicina para urgencias. Ha sido director de capacitación de residentes y director de medicina de urgencias en Montreal. Y bueno, no solamente es un médico de medicina de urgencias, sino que también ha sido profesor en esta misma materia y es miembro de la Asociación Canadiense de Médicos de Emergencias o Urgencias y ha capacitado literalmente a miles de doctores y estudiantes de medicina en su carrera. El doctor Gottman tiene experticia en el mundo del glutatión y su relación con muchas enfermedades y durante el último cuarto del siglo ha hablado y escrito muchísimo sobre este tema. Ha aparecido en radio, televisión y es autor de un libro que acaba de publicar su quinta edición sobre el glutatión, que es un punto de referencia en la investigación médica de esta sustancia tan notable. El doctor Gottman, sin duda, es responsable de diseminar los conocimientos sobre el glutatión y lo ha hecho más que nadie en este planeta. Es un regalo tener esta noche al doctor Gottman con nosotros. Bienvenido, doctor, a la central del glutatión. Doc, muchísimas gracias. Después de tal presentación, espero que caber en esta pantalla más descrito de una manera muy grande. Muchísimas gracias. Entonces, sí, vamos a entrar en materia. Permítanme compartir mi pantalla. ¿Qué tiene para nosotros esta noche, doctor Gottman? ¿Sobre qué tema nos va a educar esta noche? Bueno, vamos a hablar sobre el glutatión y las enfermedades del aparato digestivo. Es un tema que todavía no hemos tocado en esta serie y se trata de un tema muy importante y tocaremos varios puntos. Se van a dar cuenta ustedes de cuál es el papel tan importante que juega el glutatión en la salud del sistema digestivo, pero primero vamos a ver algunos de los órganos que son parte de la digestión. Algunos de ellos están asociados con, todo esto empieza en la boca. En la boca es donde empieza la digestión. Hay varios problemas que pueden existir aquí y de hecho las enfermedades periodontales, perdón. Doctor Gottman, perdón, no quiero interrumpirlo, pero no vemos su pantalla. ¿Alguien puede ver la pantalla del doctor Gottman? No, de hecho, no, doctor, disculpe. Estaba justo a punto de interrumpirlo porque no vemos su pantalla. ¿En serio? Bueno, vamos a reiniciar. Mientras hacemos esto, hablemos de algunas cuestiones administrativas. Si tienen una pregunta sobre el tema de hoy, háganlo sobre este seminario, por favor. Anoten su pregunta en donde dice preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. Y hay un cuadrito que dice claramente preguntas y respuestas. Ahí les vamos a contestar sus preguntas. Si anotan sus preguntas en el chat, no las vamos a ver y no se las vamos a poder contestar. Y sí, rápidamente hay que mencionar que contamos con traducción en español. Traducción también por Sergio Martínez en español. Nada más tienen que darle clic al pequeño logo de mundo o si están en su celular 3 puntitos y pueden cambiar el idioma.
Et nous avons forcément aussi la traduction en français. Donc pareil, le logo de la Igualmente petite... contamos con traducción en francés. Hay un icono de un mundo o tres puntitos si están en un teléfono celular y pueden escoger el idioma francés o, bueno, por supuesto, el español para quienes me están escuchando. Adelante, doctor. Ahora sí, ya vemos su pantalla. Le pasamos la palabra. Bueno, estábamos viendo algunas de las cosas que podrían salir mal en el sistema digestivo. Comenzamos con la boca. Es aquí donde comienza la digestión. Hay varios problemas que existen a este nivel, ¿no? De hecho, la enfermedad periodontal, sí, aunque no lo crean, es la enfermedad más común de los seres humanos. Esto afecta alrededor del 95% de nosotros en algún punto. Tenemos también problemas de reflujo, problemas estomacales como la gastritis, la úlcera péptica, tenemos problemas hepáticos y a propósito, tenemos una sesión exclusivamente sobre el tema de la hepatitis. Entonces los invito a visitar mi canal de YouTube o bien algún par de lugares más en donde tengo una copia de esta presentación. También aquí habría que considerar por la salud del páncreas, por ejemplo, el tema de los cálculos renales. Hay muchísimos problemas potenciales, ¿no? Entonces comencemos a examinar algunas de estas enfermedades. Comencemos con la gastritis. Esta es una de las enfermedades más comunes. Muchos de ustedes seguramente han tenido gastritis en algún momento de su vida, incluso muchas veces no están conscientes de ello. Entonces, la gastritis es una inflamación del recubrimiento estomacal, un tejido que llamamos mucosa. La gastritis aguda es común, pero es todavía más común a medida que vamos envejeciendo. De hecho, algunos científicos la consideran como parte normal del proceso de envejecimiento. Una de las causas más frecuentes de la gastritis es el estrés generalizado. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros sufrimos de eso. Igualmente, esto implica una larga lista de toxinas, por ejemplo, el consumo del café, el consumo del tabaco y las comidas muy condimentadas. Y ciertas infecciones pueden causar este problema también. Hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori o H. pylori, que también genera la gastritis. Y finalmente gastritis aguda la vemos comúnmente con medicamentos, sobre todo los que contienen, por ejemplo, la aspirina, ¿no? O antiinflamatorios. Normalmente una persona experimenta dolor, incomodidad, normalmente en la parte superior del abdomen, o la gente también experimenta indigestión, lo que llamamos agruras, ¿no? Hay otros síntomas como las náuseas, el vómito, la hinchazón, eructos o la pérdida del apetito. Entonces, ¿cuál es la evidencia que existe en torno al glutatión como algo que tiene un papel en la gastritis? En este estudio, los investigadores utilizaron diferentes cantidades de alcohol para medir en qué nivel el alcohol causa daño a la mucosa gástrica, el recubrimiento del estómago. A mayor concentración de alcohol, es mayor la cantidad de daño. Y resulta que a mayor daño, el estómago trata más de hacer que aumenten los niveles de glutatión. Entonces, esto significa que el estómago trata de protegerse a sí mismo del daño mediante el aumento de la producción del glutatión. En este estudio en animales, los investigadores vieron cuáles son los efectos colaterales asociados de las enfermedades del estómago y como ustedes saben, pues hay medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el Advil o el Motrin, normalmente causan gastritis e incluso úlceras. Entonces, en este caso, una dosis suficiente de estos medicamentos antiinflamatorios causan efectos secundarios. Cuando el glutatión o la cisteína, como seguramente recuerdan, la cisteína es un precursor de glutatión, se suministró al mismo tiempo que los medicamentos, los efectos secundarios se redujeron significativamente. Entonces aquí nos dice que el glutatión
nos protege en contra de la gastritis. Hablemos ahora de algo un poco más grave que la gastritis, que serían las úlceras estomacales o la enfermedad de la úlcera péptica. Las úlceras estomacales son son áreas del recubrimiento gástrico que están erosionadas y esto puede progresar hasta perforar el estómago y es lo que llamamos de perforación. Muchos de los estadounidenses en algún punto, 1 de cada 10 estadounidenses sufren de úlceras. Esto puede deberse al exceso de jugos gástricos en los jugos digestivos. Entonces, muchos factores pueden afectar el recubrimiento del estómago. Los mismos fármacos como la aspirina, los antiinflamatorios que causan la gastritis pueden también provocar una úlcera. Hay varios factores de riesgo, igualmente, el alcohol, el tabaco, los alimentos condimentados pueden ser problemáticos también y además, bueno, está una infección que se llama H. pylori que se encuentra en el 77% de las úlceras. Sin embargo, hay varios factores inmunológicos asociados con este tipo de infecciones que hay que explorar. Los síntomas de la úlcera péptica, de la úlcera estomacal, son como la gastritis, pero un poco más severos. Una señal peligrosa es la presencia de heces muy oscuras. Esto indica la presencia de sangre, lo cual se oxida durante todo su paso por el intestino. A esto le llamamos mielina. Entonces, si ustedes ven esto, se requiere atención médica de manera urgente. ¿Qué hay respecto del glutatión en condiciones más graves, ligeramente más graves como las úlceras estomacales, las úlceras pépticas? Ahora, para contestar una pregunta muy básica, bueno, habría que ver los niveles de glutatión bajan en los casos de úlcera gástrica. Bueno, es un buen punto de partida. Este equipo japonés analizó este tema y hay que mencionar que Japón tiene una alta incidencia de úlceras gástricas. La respuesta fue que claramente sí. En realidad, a medida que sanan las úlceras, los niveles de glutatión vuelven a la normalidad. Entonces, los niveles de glutatión definitivamente son más bajos en personas con úlceras gástricas o úlceras estomacales. Este es otro estudio publicado en 1994, en el cual se dice que los niveles de los radicales libres se midieron en personas jóvenes que sufren de úlceras estomacales. Y tal y como se espera, el daño oxidativo por la actividad de los radicales libres es elevada en estas personas y esto contribuye a la formación de una úlcera. Al aumentar los niveles del glutatión, gran parte del daño se vuelve menos severo e incluso en algunos casos hasta se elimina. Es decir, elevar los niveles de glutatión nos protegen en contra de la enfermedad péptica. Este es un buen momento para hablar de la infección que llamamos H. pylori o Helicobacter pylori. Esta es una bacteria que puede invadir el recubrimiento estomacal. H. pylori es en realidad una infección muy común que muchas personas presentan, pero muchas personas no tienen ningún problema adicional. Normalmente pensamos que la mitad de la población tiene esta bacteria en el estómago, pero sin entrar en los detalles de esta bacteria, me gustaría decir que se trata de una causa muy común de la gastritis, las úlceras estomacales e incluso del cáncer de estómago. Es muy relevante para la charla de esta noche. Ahora, el glutatión, ¿qué papel tiene el glutatión? ¿Cuál es la relación entre el glutatión y el H. pylori, el Helicobacter pylori? Esto se ha estudiado a profundidad. El Helicobacter pylori reduce los niveles de glutatión y además el elevar los niveles de glutatión puede llegar a suprimir el H. pylori. Existe una asociación aquí que queda muy clara. Ahora, pasemos a algo incluso más grave, el cáncer estomacal. En algunas partes del mundo,
Esta es una de las enfermedades que más personas mata. El cáncer puede aparecer en cualquier lugar del estómago. Y cada tipo de cáncer tiene sus propias peculiaridades que mencionaremos hoy. Por ejemplo, generalmente se acepta que las úlceras no necesariamente causan cáncer estomacal, pero el cáncer siempre, o a menudo se ve precedido por algún tipo en particular de úlcera. El cáncer, por supuesto, es muy variable en diferentes partes del mundo, sobre todo cuando hablamos de cáncer estomacal en Japón, China. Eh, es una de las causas más comunes de muerte y los científicos han sugerido que esto se debe a las diferencias en los alimentos que comen en estos lugares, y esto también está apoyado por el hecho de que hay ciertos riesgos ocupacionales. Por ejemplo, la gente que trabaja con metales pesados, con carbón, esto aumenta las posibilidades de desarrollar esta enfermedad. Y también hay un moho muy común que se llama aflotoxina que nos pone en riesgo, y esto puede estar presente en una gran variedad de alimentos con moho. Entonces, el medio ambiente, por supuesto, es algo que influye en el cáncer estomacal. Hay muchísimos factores de riesgo, incluyendo muchos de los que hemos mencionado ya para úlceras y para la gastritis y las úlceras. Normalmente pensamos que esto es más común en personas grandes, que tienen una mala dieta, que tienen diabetes, que tienen pólipos estomacales. Echen un vistazo a la lista que está en la pantalla. Aquí les presento varios factores de riesgo para el cáncer estomacal. Como seguramente esperan, bueno, el glutatión ya sabemos que nos ayuda a controlar las úlceras. Y la gastritis, bueno, pues sí, por supuesto, ustedes pensarán si nos ayuda en el cáncer. Y sí, es cierto, hay docenas de artículos que demuestran que las personas que tienen abnormalidades en sus genes de glutatión son mucho más susceptibles para el desarrollo del cáncer, incluyendo el cáncer estomacal, el cáncer gástrico. Si el glutatión no funciona adecuadamente, bueno, también esto nos presenta un mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Cambiemos de tema un poco. Hablemos ahora de una enfermedad en particular dolorosa que se llama pancreatitis. El páncreas es un órgano muy importante que tiene varias funciones. Sus dos funciones más importantes es secretar las enzimas digestivas que nos ayudan a descomponer los alimentos para que los podamos absorber. Y número dos, ayuda a la producción de hormonas como la insulina y el glucógeno, los cuales son cruciales para el metabolismo de las azúcares y los carbohidratos. La pancreatitis aguda es un bloqueo abrupto de este pequeño ducto que vacía el páncreas y el intestino delgado. Esto normalmente sucede cuando se forman cálculos renales que se quedan atorados en este tubo. Entonces hace que el páncreas deje de generar estas enzimas digestivas. Y esto es muy doloroso. Otras causas de la pancreatitis incluyen algunas infecciones virales y bacterianas, específicamente también el consumo de ciertos fármacos, además niveles elevados de colesterol y triglicéridos en sangre. La pancreatitis en sangre, por otro lado, se desarrolla después de años de presentar síntomas, y la razón principal de presentar pancreatitis crónica es por mucho el abuso del alcohol. El dolor que genera la pancreatitis suele ser muy severo, sobre todo en la parte superior del abdomen, y muy a menudo esto se ve desencadenado por comer mucha grasa. Esto hace que se liberen fluidos en el área de la vesícula biliar donde hay cálculos. Y esto puede bloquear el flujo pancreático. Y la pancreatitis, como les había dicho, normalmente se desarrolla por culpa del alcohol. Aquí les presento un repaso de los factores de riesgo. Vemos que además de los cálculos renales y el alcohol, hay toda una serie de condiciones que lo generan, ¿no? Incluyendo la obesidad, la fibrosis quística y muchos otros factores. Tómense unos segundos para observar esta lista que tenemos en la pantalla. ¿Qué hay con respecto del glutatión?
cuál es el papel que juega en relación con la pancreatitis. Este artículo se enfoca en la pancreatitis crónica. Aquí los autores explican que la exposición a largo plazo de alimentos que contienen toxinas pueden generar estrés oxidativo en el páncreas. El estrés oxidativo o la acumulación de radicales libres tarde o temprano daña las células pancreáticas y esto nos lleva a la pancreatitis. A propósito, esta palabra xenobiótico se refiere a venenos externos, ¿no? Y bueno, finalmente las toxinas nos llevan al consumo irreversible del glutatión y las células conforman la mayor parte del tejido pancreático. Entonces, el daño, la destrucción de estas células es lo que nos lleva a la pancreatitis. Si analizamos la pancreatitis aguda, bueno, vemos que el mecanismo es todavía más drástico. Estos investigadores describen la respuesta sistémica inflamatoria, es decir, no solamente la inflamación del páncreas, sino toda una reacción en todo el cuerpo que puede venir después de la pancreatitis. Hay agentes inflamatorios que causan daño severo e incluso la muerte de las células pancreáticas y el estrés oxidativo es parte de esto. Lo que sucede es que el agotamiento severo del glutatión acelera todo este proceso. El daño local del páncreas puede verse seguido por una diseminación hasta el hígado, los pulmones y otros órganos. Y el autor de este artículo culpa a las señales de redox, es decir, a la oxidación, al estrés oxidativo, lo culpa por esta enfermedad. Las enfermedades inflamatorias del intestino son muy similares entre sí. Son de diferentes tipos, pero son muy similares. Lo que es consistente entre todas estas enfermedades es que los niveles de glutatión son deficientes y el estrés oxidativo juega un papel muy importante también. A propósito, el autor principal de este autor es nuestro doctor Wolf Droege. Esto lo escribió en 1998. Él ha sido una autoridad en el campo de la biología de los radicales libres. Volvamos ahora a los tipos de enfermedades inflamatorias intestinales. Las dos más comunes, por mucho, número 1, son la colitis ulcerativa y número 2, la enfermedad de Crohn. Hablemos ahora de la colitis ulcerativa, en primer lugar. La colitis ulcerativa es una enfermedad crónica inflamatoria del intestino grueso, lo cual genera úlceras en el recubrimiento intestinal y eso genera diferentes síntomas. Esto normalmente se desarrolla al principio de la vida, entre los 15 y los 30 años. Puede ser simplemente un solo ataque breve o bien puede llevarse a una enfermedad progresiva que se ve complicada por perforación intestinal y por pérdida de sangre. Los pacientes que padecen de esto tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon. Los síntomas incluyen dolor, diarrea con sangre, inflamación, pérdida de peso, fatiga, la fiebre, y los pacientes pueden desarrollar otros síntomas independientemente de los intestinales, problemas visuales, problemas de dolor articular. Ahora hablemos de cuál es el papel del glutatión, qué es lo que se ha estudiado entre el glutatión y la colitis ulcerativa. Este es un estudio que se hizo hace más de 25 años y nos demuestra que no solamente el agotamiento del glutatión es parte de la causa de la colitis ulcerativa, sino que la severidad de la enfermedad está correlacionada con el grado de agotamiento del glutatión. Aquí algunos investigadores españoles demostraron que el aumento de los niveles de glutatión utilizando NLC, que es la N-acetil-L-cisteína, es exitosa para mejorar a los pacientes de colitis ulcerativa en un estudio doble ciego controlado.
Entonces, el aumento del glutatión parece funcionar en estas enfermedades. Ahora hablando de la enfermedad de Crohn, la situación es muy similar, pero definitivamente no es igual que el caso de la colitis ulcerativa. A diferencia de esta enfermedad que solamente afecta el recubrimiento del intestino, la enfermedad de Crohn afecta todo el intestino, no nada más su recubrimiento. Además, la enfermedad de Crohn se disemina muchísimo más rápida. No solamente ocurre en el intestino grueso, sino que se puede presentar en cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Normalmente es más severa en los casos donde hay colitis ulcerativa. Se engruesa mucho el intestino grueso, que generan úlceras que pueden perforar completamente la pared intestinal, y esto significa una emergencia médica importante. Esto genera inflamación y entonces esto estrecha el paso digestivo, incluso puede llegar a una obstrucción intestinal. Ahora veamos este diagrama. Cualquier parte del sistema digestivo puede verse, del aparato digestivo puede verse afectada, ¿no? La piel también puede afectarse, las articulaciones, el hígado, además del dolor, diarrea, fiebre, pérdida de peso, vómito, la pérdida de apetito. Bueno, estos pacientes tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer. Los números son como de 20 veces más altos. El cáncer es 20 veces más común en estos pacientes que en pacientes normales. Y vemos efectos similares del glutatión en la enfermedad de Crohn en comparación con la colitis ulcerativa. Este grupo de italianos muestra que claramente, sí, los niveles de glutatión definitivamente se ven afectados por la enfermedad de Crohn, por la presencia de la enfermedad de Crohn. Eso está bien establecido. Y no solamente la mejora bueno, en estas enfermedades no solamente se ha comprobado que los niveles de glutatión son bajos, sino que también el elevar los niveles de glutatión pueden ser útiles para aliviar los síntomas de la enfermedad de Crohn. Ahí lo tienen. Finalmente, hablemos de la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten. La enfermedad celíaca anteriormente bueno, el término correcto médico es enteropatía severa del gluten. Normalmente a estos pacientes los llamamos, bueno, esta enfermedad le llamamos sensibilidad al gluten, intolerancia al gluten, pero el problema and a component of gluten called gliadin. The gluten is found in wheat, barley, and rye. And the best way to treat esto lo this vemos en el trigo, en la cebada, y la mejor manera de evitar estos problemas es evitar estos alimentos. Sin embargo, esto no es tan fácil de hacer. Estas proteínas pueden estar presentes en muchos alimentos que no esperaríamos, ¿no? Entonces, es importante leer las etiquetas de los productos que consumimos. Muchas de estas cosas se deben a algunas cosas que encontramos en las frutas, por ejemplo. Hay ciertas sustancias que pueden ser tóxicas en muchas personas y esto genera una respuesta inmunológica en el intestino delgado. La respuesta inmunológica lleva a la inflamación y el daño del tejido. Subsecuentemente, esto genera una mala absorción de los nutrientes, calambres, cólicos, diarrea. Al examinar el efecto de los tejidos, los patólogos pueden ver la superficie de absorción que es el vilus, ¿no? En el intestino. El paciente puede padecer de complicaciones más severas como anemia, pérdida de peso, osteoporosis e incluso linfoma. Una vez más, ¿cómo podemos relacionar el glutatión con la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten? Aquí tenemos unos de muchos estudios que demuestran que los pacientes celíacos sufren de agotamiento de glutatión. De hecho, en este estudio, los científicos describen un mal funcionamiento significativo del ciclo redox del glutatión, lo cual reduce la capacidad de regenerar el glutatión, que es lo que nos sirve para luchar contra la oxidación de lípidos. Esto suena algo muy complicado, ¿no? Pero en pocas palabras, es como una espiral descendiente que va generando daños.
Este estudio de Italia dice que el medir la actividad del glutatión puede utilizarse para darle seguimiento a los pacientes celíacos en cuanto a su condición. Esto quiere decir que los niveles de glutatión se corrigen con el nivel o cambian con el nivel de seguridad de la enfermedad. Cuando la enfermedad empeora, bajan los niveles de glutatión y cuando se mejora uno de la enfermedad, mejoran también los niveles de glutatión. Hagamos un repaso. Hemos hablado de diferentes enfermedades, incluyendo la gastritis, la úlcera péptica y, por supuesto, el cáncer estomacal. Hemos visto que el glutatión está involucrado en la desintoxicación, la protección y, en algunos casos, incluso en el tratamiento de estas enfermedades. De manera similar, hablamos del glutatión y la pancreatitis. Hemos visto que en la pancreatitis hay altos niveles de estrés oxidativo y se requiere elevar los niveles de glutatión para combatir esta enfermedad. También hemos hablado de que no solamente el glutatión baja en la enfermedad inflamatoria intestinal o la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. Bueno, los niveles de glutatión también pueden servir para monitorear el progreso de un paciente. Y finalmente hablamos del papel del glutatión y la enfermedad celíaca. Y hemos visto que hay altos niveles de estrés oxidativo y bajos niveles de glutatión. Entonces, gracias, muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que hay todo un capítulo en mi último libro sobre enfermedades del aparato digestivo. Este libro lo pueden encontrar en Amazon o en www.glutation.org. Y por supuesto, ustedes pueden acceder a muchas más de estas presentaciones en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Dr. Jimmy Gottman y tengo muchísimos artículos de investigación en torno al glutatión en mi página de Facebook. Muchísimas gracias. Dr. Gottman cada vez nos da mejores temas. Es un gustazo escucharlo con tanta atención cuando habla de estos problemas, porque finalmente muchos de nosotros estamos involucrados en la mercadotecnia del inmunocal y esto respuesta a muchas de nuestras dudas. Esta semana un amigo me contó que un amigo suyo tiene cáncer estomacal, entonces bueno, esto ha sido una gran noche. Me temo que casi todas las preguntas van a requerir que nos ayude a traducir Dylan. Hablando de traducción, quiero agradecerle a Lucian y a Sergio por su trabajo de esta noche. Les agradecemos muchísimo. Lucian en francés, Sergio en español. Y a ver, vamos a las preguntas. A ver. Si una mujer pequeña, 75 años de edad, aproximadamente de 105 libras, bueno, tiene problemas estomacales, tiene inflamación estomacal, ¿qué es lo que causa esto? No es una situación de la que no hayamos escuchado hablar, ¿no? Entre los usuarios de Inmunocal. Entonces, lo que nos dice, ella puede hacer algo, puede tomar 3, 4 paquetes por día. Bueno, si hay algunas cosas que puede hacer. Número 1, aumentar la cantidad de líquidos que consume. Eso funciona en muchas personas, en particular en personas mayores y particular en las épocas en las que nos deshidratamos. Ahora, otra cosa que podemos hacer es consumirlo a lo largo del día. Si toma 2 sobrecitos, puede tomar uno por la mañana, uno posteriormente en la tarde. Lo que podemos hacer es separar el consumo del inmunocal. Eso funciona. Entonces podemos consumir, más fluidos, más líquidos y separar nuestras dosis. Dylan, ayúdanos con la siguiente, por favor. Sí, necesito que Audrey nos envíe la pregunta porque por alguna razón no veo las preguntas que puso en el cuadro de preguntas y respuestas. Sí te la envié, pero me gustaría invitar a nuestros espectadores a hacer preguntas que tienen que ver con el tema. Veo que en el chat muchas de las preguntas tienen que ver con glutatión, pero en relación con otro tema. Gracias por
Gracias por eso, ¿no? Concentrémonos en enfermedades del aparato digestivo. De hecho, hay una pregunta aquí que habla de diabetes y gastritis. Adelante, contestémosla. Sí, hay una persona, a ver, una persona de aproximadamente 68 años de edad con diabetes tipo 2. Si este cuadro está acompañado por gastritis y con el inicio de una neuropatía, ¿cuáles son las posibilidades que tiene de mejora con el consumo de inmunocal? As we mentioned, Como early on this dijimos evening, hace un momento, gastritis la and peptic gastritis ulcers y las úlceras are pépticas more common in son people with más diabetes. comunes en diabéticos, en personas con diabetes. So we've seen from Entonces, hemos tonight's visto discussion a partir de that nuestra charla de raising esta noche glutathione que el elevar los niveles de can potentially help with glutatión puede gastritis. potencialmente So ayudar en los casos de that's a gastritis. good thing. Entonces, esto es But algo bueno. what about the role Pero, of ¿qué hay glutathione in respecto del diabetes? papel del Well, I do glutatión y remind la people that diabetes? Bueno, les we did have an recuerdo evening que where we talked about tenemos una raising serie en donde glutathione in hablamos de diabetics. cómo se puede And aumentar el just to glutatión summarize en it el caso really de personas briefly, diabéticas. Para darles un resumen, muy brevemente, raising elevar glutathione in a el diabetic glutatión en un paciente probably won't do diabético that much for your blood probablemente sugar. no va a ayudar But mucho we're en cuanto a tu interested azúcar en in sangre, something that pero is nos interesa even more algo important. que es todavía We're más interested importante. Lo in que the nos interesa long-term consequences son las of having consecuencias a largo diabetes. The plazo most de tener severe of diabetes. which is the Una de las effect that consecuencias más diabetes has severas es el on efecto de la the diabetes en cardiovascular system, the en el sistema circulatory system. cardiovascular, en el sistema circulatorio. Diabetics tend Los to have diabéticos tienden arteriosclerosis a tener or arteriosclerosis, es decir, un narrowing of the arteries. endurecimiento o And estrechamiento de las when you have arterias. Y cuando tiny, large tenemos arteries, arterias grandes, then you're more prone to having heart attacks or somos más strokes. proclives a tener Diabetics are much more prone to have ataques al heart attacks. corazón o When this smaller incluso circulation is eventos affected to the eye, you end neurovasculares. up with diabetic Y blindness, esto también nos puede llevar a la which is ceguera the por number one cause diabetes, of que es la blindness. causa número uno de If ceguera. the small vessels are affected Si to the kidney, los you end up with kidney failure. vasos sanguíneos Again, se dañan diabetic cuando van hacia el riñón, también puede haber cause. falla renal, la cual también When es you una de las end up causas principales de affecting la falla small renal. Bueno, vessels to finalmente the cuando nerves, afectamos you end up eh, with los vasos diabetic sanguíneos neuropathy. de los ojos, podemos So tener una definitely for this neuropatía, desde individual los nervios, who perdón, needs to podemos terminar teniendo una strongly neuropatía. consider Entonces raising his debemos glutathione considerar levels. ampliamente el aumentar nuestros niveles de glutatión en cualquiera de estos casos. Doctor Gottman, por aquí hay otra pregunta. Dice, los médicos a menudo prescriben un inhibidor de la bomba proteica como el pantoprazol para las agruras, lo cual detiene la producción de ácido en el estómago, lo cual genera agruras. ¿Podría hablarnos de cómo nos podría ayudar o impactar el aumento de los These niveles del drugs glutatión? Bueno, estos can be very effective fármacos pueden ser in a bastante certain amount of people. efectivos en una cierta Many cantidad de doctors will personas. prescribe this Muchas just personas based on a person's recetan symptoms esto con base of en los síntomas que gastritis. presenta una persona, ¿no? En And relación con la there's a gastritis. large group of people Y in hay which un grupo grande de personas these drugs won't en donde work. estos And fármacos those are no people who funcionan. have Y esas son las inflammation personas que and swelling tienen and gastritis, inflamación, even though they have normal es acid decir, levels. gastritis, aunque sus So niveles de by acidez son decreasing normales. Entonces, al acid levels, you're reducir really not los doing much niveles de for those acidez, people. realmente no But for estamos those haciendo who mucho are por estas personas. Ahora, para hypersecretors, aquellos que sean who have a lot of acid, hipersecretadores, los que it secretan can mucho be helpful. ácido, There are puede entonces certainly ser de utilidad. potential side Ciertamente effects también hay to algunos these efectos protein secundarios inhibitors, en which cuanto a los inhibidores it's de only been in the proteínas. last Bueno, few years que ha sido that apenas en doctors los have been últimos paying años que los attention to doctores really han prestado where atención these al potential hecho de long-term en consequences dónde pueden previously estar estas consecuencias a largo appear. plazo. Pero I bueno, don't sí know las hay. whether raising No glutathione sé will help si subir los niveles de with glutatión pueda the ayudar side effects of con los these efectos proton pump secundarios de inhibitors, but that's estos a good inhibidores de la question. bomba So, proteica. Pero la pregunta es whoever buena. sent you that question, Quien haya mandado maybe esta they can get you an pregunta, email, probablemente, bueno, les and pido que nos deje su I'll correo look that up. That's electrónico, actually an porque interesting puedo question. investigar eso. De Will hecho, la raising pregunta es glutathione muy help with the interesante. side effects Elevar los niveles de of glutatión proton pump ayudaría con los inhibitors? That's a good efectos question. secundarios de la bomba Okay. proteica.
Bueno, el glutatión ayuda, a ver, otra pregunta, en casos de diverticulitis. Yes, La gente con divertículos, sí, la diverticulitis es reasonably otra, common ailment. otro padecimiento razonablemente común. Little Es pouches cuando se hacen pequeñas form in the bolsitas wall en la of pared the large intestine. del intestino grueso, These are called lo que diverticuli. llamamos You get these little divertículos, pouches es decir, son como that bolsitas form in the large que se bowel, forman en el usually intestino from grueso, not enough normalmente fiber. por la falta de consumo de And fibra. what these pouches are Estas weaknesses bolsitas, estos in divertículos the son debilidades, de hecho, colon wall. de la pared del And colon. so these weaknesses stretch out Esta debilidad, digamos, and se inside of the extiende y pouch, forma una bolsita. Al you could interior de get esta trapped bolsita food. se pueden quedar atrapados And when you have alimentos. trapped food, Cuando tienes alimentos there's always the atrapados chance ahí, that existe la it will posibilidad de que putrefy, esto become se infected, and putrifique, se infect the pudra, bowel wall. que So you'll termine end up with pudriéndose, ¿no? inflammation, Infectando las infection, paredes intestinales, y and esto puede desarrollar definitely pain. enfermedades, infecciones, y definitivamente esto And genera mucho occasionally dolor. a real crisis Ocasionalmente, where esto nos puede the llevar a una crisis diverticulum real, will en burst donde el and enter into the divertículo abdominal estalla, wall. y para esto, bueno, Raising esto afecta el glutathione abdomen en general. El elevar los because niveles of de its glutatión debido anti-inflammatory a sus effects efectos can help. antiinflamatorios puede ayudar, But pero more aggressive things need to be done. se necesitan tratamientos And más also agresivos as en well, estos if casos. the Ahora, también, diverticuli si are el infected, divertículo again, se infecta raising nuevamente, your immune bueno, el system, raising your elevar, immune responses fortalecer la respuesta can help. inmunológica, el sistema It's inmunológico, definitely eso not puede the ayudar. treatment for Definitivamente diverticulitis, no, esto no es un tratamiento para la but diverticulitis, pero definitivamente es algo que coadyuva. Here, what would you Adelante, suggest doctor for a Goldman. person ¿Qué who has been told sugeriría by his para una doctor that persona que he's su losing doctor le muscle dice que mass está because he's not perdiendo masa absorbing muscular the porque no necessary está nutrient? absorbiendo ni procesando los What nutrientes immunotherapy supplement can I correctamente? ¿Qué recommend? tipo de suplemento nos podría recomendar? well, it's kind of a general statement made by Ah, his doctor. esta es The question is, una why declaración is muy he general, ¿no? De not los médicos. La pregunta absorbing realmente sería these por nutrients and which qué nutrients absorber estos specifically is nutrientes, qué he nutrientes missing. específicamente no se But están if I were absorbiendo, to ¿no? have a general Pero bueno, approach to si yo this, pudiera dar un abordaje general para este definitely padecimiento, bueno, immunocal, definitivamente creo que el because of inmunocal the very ayuda effective and high biological value por su alto valor immunocal just is a biológico. El protein. inmunocal es una Immunocal will proteína. deliver El all inmunocal the essential amino acids. proporciona So todos if los he's missing the aminoácidos amino esenciales. acids, Entonces, si a esta persona le this faltan will aminoácidos, round off his diet. esto It's what we call puede a perfect redondear su dieta, protein. ¿no? We Porque es use the lo que word llamamos una perfect proteína perfecta. to Usó la describe palabra that it has perfecta para all describir the el amino hecho de que acids. cuenta con todos los I aminoácidos. would definitely Ahora, be taking definitivamente, yo tomaría multivitamin. un multivitamínico, And the dosing in our y multivitamin la is dosis de nuestro significantly multivitamínico different es than the dosing that you'll significativamente find in diferente a la dosis que pharmaceutical. encontramos en los multivitamínicos de las If you farmacias. look up the Si ustedes ingredients in a buscan los pharmaceutical ingredientes multivitamin de or un even in multivitamínico de Costco, farmacia, incluso algo que they'll encuentran en have the Costco, same por ejemplo, ingredients, van a encontrar que and they'll tienen los probably mismos have the same ingredientes, y ingredients probablemente tengan los mismos ingredientes as Immunotex que multivitamin, el multivitamínico except de you don't Immunotech, con just la look at the excepción de que ingredients, you no need to look at the solamente basta con doses. ver los ingredientes, hay que Here's considerar the las dosis. thing that may throw you Lo off. que voy a decirles algo que los Pharmacy puede brands sacar de balance, usually quizás. have Las marcas de farmacia 100% normalmente of your tienen recommended un daily allowance of 100% each of de the la dosis vitamins. recomendada de That estas sounds vitaminas, good. el I'm 100%. Ok, getting eso suena bien, ¿no? all the vitamins I need. What does this Pues yo digo, a 100% ver, si estoy consumiendo las represent? vitaminas que necesito, ¿qué This representa este 100% 100%? Bueno, este represents the 100% dose of a representa vitamin la dosis de that una you need vitamina to que avoid necesitas para disease. evitar la In enfermedad. other words, if you En get otras palabras, 100% of your vitamin si C, consumes el you won't 100% de come la down vitamina with C que scurvy. necesitas, no te How vas a many of you have a ever enfermar de seen a escorbuto. case of scurvy?
¿Cuántos de ustedes han visto casos de escorbuto, no? Si consumes con la cantidad correcta de vitamina B, no vas a desarrollar polagra, por ejemplo. En mis 40 años de práctica, nunca he visto un caso de polagra. Entonces, tengan la confianza de que no van a desarrollar estas enfermedades tan extrañas, pero esta no es la dosis óptima. Es decir, la marca de Immunotech nos ofrece dosis muchísimo más altas, en donde empiezas realmente a consumir tus requerimientos diarios óptimos. Bueno, esta es un área muy controvertida porque la mayoría de los médicos creen que uno no necesita multivitamínicos en lo absoluto. Nos dicen que las debemos obtener de los alimentos. Y sí, hay que obtenerlas de los alimentos. Hay que tratar de encontrar esos alimentos que necesitamos. Hay que tratar de encontrar frutas y verduras que tengan los mismos valores nutricionales que tenían hace 25 años. Eso es muy difícil. Es por eso que necesitamos la suplementación actualmente en el año 2024. Entonces, estos dos, el Inmunocal y el multivitamínico, son la base de lo que debería estar tomando esta persona. También podríamos estar viendo, por ejemplo, los productos de omega, ¿no? El producto de omegas. Podríamos estar hablando de muchos otros productos, pero lo dejo a decisión del distribuidor que, que los suministra, ¿no? O incluso su offline para que, bueno, les den una mejor perspectiva. Perfecto, doctor. Hay una muy buena pregunta aquí de Judy McDonald. ¿Alguno de estos problemas digestivos afectan la absorción del inmunocal? ¿Hay alguna hora del día en donde es ideal tomar el inmunocal? Judy, tus preguntas siempre son muy buenas. Cuando el doctor Bruno empezó a analizar la absorción intestinal, me estoy yendo hacia atrás, hace más de 50 años. Bueno, cuando él comenzó a hacer su investigación, él desarrolló lo que llamamos Enterophinic, es decir, los nutrientes se entregan directamente a los intestinos y esto es importante para personas con problemas digestivos y problemas de absorción. Entonces, él estaba buscando una fórmula que fuera extremadamente fácil de digerir y extremadamente fácil de absorber, que se absorbiera bien y por supuesto él descubrió Inmunocal. Inmunocal es de muy fácil absorción. El Inmunocal puede tomarse en cualquier momento del día, pero la mayor parte de las personas lo toman en ayunas porque es mejor tomarlo con el estómago vacío o con un alimento ligero. La razón por la cual no se toma el Inmunocal con otra carga pesada de proteínas, por ejemplo, con un bistec grande o con otra bebida de proteína, es porque hay un límite en los lugares donde se puede absorber la proteína y si tenemos demasiada proteína, entonces va a haber una competencia por su absorción. Entonces, por eso recomendamos que esto se consuma con el estómago vacío o con una comida ligera. Muy buena respuesta, muy buena pregunta. Hay otra aquí. ¿Cuántos sobres de Inmunocal por día debe tomar una persona que tiene úlcera estomacal? At least, Al menos 2. Recuerden, un sobre son 10 gramos. Eso es lo que nosotros llamamos la dosis de mantenimiento para una persona joven y saludable. Claramente esta persona puede o no ser joven, pero claramente no es una persona saludable, entonces habría que comenzar al menos con 2 sobres. Puedes aumentar hasta 3 si no ves resultados y quizás hasta 4, entonces cuando menos 2, posiblemente hasta 4 sobres.
Out of 10 people that I've shared the regular immunocal with De them, las personas con las they did que not comparto they did not el have any inmunocal discomforts regular no when they presentaron ninguna taken the incomodidad y platinum. cuando One of empezaron a them tomar el got platino, uno gastritis, de the other ellos two had a lot of stomach empezó a presentar discomfort. gastritis y otros empezaron a How tener long incomodidad should we wait estomacal. for it ¿Cuánto to tiempo tenemos que pass? esperar a que Should esto we get pase? back to the regular ¿Debemos immunocal? regresar al inmunocal Um, común y corriente, el regular? this is not something that happens. Esto no es algo que suceda con mucha frecuencia. The question is it La really pregunta es, a platinum ¿se that debe caused esto al producto platino? ¿El producto platino está causando or was there estos some síntomas? flu O going bien around? resulta, no sé si esta persona All tenía coughed at the same time. gripe estomacal, a lo mejor lo desarrolló al mismo tiempo que estaba tomando el Just in producto, case, no lo sabemos. Pero por si put them acaso, back on the regular Immunocal, regresen al see how they're inmunocal doing. regular. Vean cómo If les va. everything is stable, Si todo se try to estabiliza, platinum again and entonces see if the same thing intente happens. I nuevamente doubt el that it platino y will, vea si sucede lo but mismo. Dudo que vuelva a try that. suceder, pero inténtenlo. Yeah, I mean, I've been with this company for 27 Sí, yo years. tengo and 27 años en esta empresa y nunca me había topado con el hecho de que el platino causara estas complicaciones. No quiero decir que esto no suceda, no, simplemente no lo he visto. A ver, ¿qué significa IgG4? No sé si lo entiendo esto. Dice IG minúscula, G mayúscula. Bueno, ¿cómo está implicado esto en el mantenimiento de los niveles de glutatión cuando se usa el glutatión versus no utilizar ningún precursor del glutatión? No lo sé, This is a very no lo sé. Esta pregunta es... yeah. Esta sería para I'm Nigel. gonna Sí. take a little note down. Voy a tomar If you can una get, nota, voy a hacer una anotación más bien. Nigel's email Ojalá address, pudieran I would compartirnos have la to dirección de look correo de Nigel, porque esta respuesta la tendría que buscar. ¿Estará esto relacionado con cuestiones gastrointestinales? IgG4 se ve implicada en muchas enfermedades diferentes, entonces necesitaría ver exactamente a qué se refiere. My mind was a blind alley, but I didn't know what it was, so I just La asked verdad the es que question. no sabía yo que no sé qué es el IgG4. Esto me pasa a mí todo el tiempo cuando leo las preguntas. I got one right here. Tengo A una 6-year-old justo was aquí. diagnosed with gastritis due to milk. A un niño Was de not 6 años se allergic. Should take le Immunocal. diagnosticó, una niña se le diagnosticó It gastritis depends. por alergia a la o intolerancia a la lactosa. ¿Puede tomar inmunocal? Bueno, The egg protein depende. is not a problem. La proteína del huevo no es ningún problema, Milk pero protein una allergy proteína, una alergia a la needs to be proteína de la identified. leche, bueno, hay que definirla de mejor Most manera. milk La mayor protein parte de las allergies las are to a alergias a la protein proteína de la called leche son a una casein. proteína que se llama caseína. This is, and casein is the La problem in about caseína 80% of es un problema, causa este problema el 80% de las veces. La pregunta es, ¿esta persona es alérgica a estas proteínas específicas que utilizamos nosotros para elevar los niveles de glutatión? Esto puede determinarse, los médicos pueden determinar qué parte o qué fracción de la leche es a la que la niña es alérgica. Entonces, sí, hay una pequeña probabilidad de que el inmunocal pueda estar generando este problema. Entonces, sería interesante averiguar más con un médico. Probablemente con esto podríamos estar mucho más seguros para suministrar inmunocal a la niña, a la bebé, ¿no? Los bebés normalmente se recuperan de estas alergias, entonces cuando el bebé sea mayor, probablemente lo puedan intentar. Holistic approach to healing is oneself. Says, Bueno, aquí Healing Approach nos dice, gracias doctor, ¿cuántos sobres se tienen que tomar en la enfermedad de Crohn? Y ¿cómo podemos mejorar nuestro consumo de glutatión? Bueno, depende de la severidad de la enfermedad de Crohn. Puede ser, no sé, un sobrecito por día. Si la persona se siente bien, pues les recomiendo que se mantengan así. 3 o 4, hoy les recomendaría 3 o 4 sobres si el problema es muy persistente.
of the Esto illness. depende en realidad de la severidad de la enfermedad. Ahora, It's a similar answer that I gave previously es to una the respuesta person muy similar a la que di antes a la persona que le preocupaba of la, different nutrients. la absorción de diferentes nutrientes y proteínas. Again, I would start with the Repito, multivitamin, yo comenzaría con un but multivitamínico, we would have to con el define a multivitamínico, little bit better, pero what that sería person is importante actually, definir de misses. mejor manera qué es lo que le está faltando a esta persona. For sure, the Ciertamente, omega-3 products el producto de omega 3 sería bueno. I would also consider Yo consideraría possibly the también probiotic in posiblemente this case. el probiótico, But every case has its pero own cada set of caso unique circumstances es único, tiene that sus propias needs to be circunstancias considered. que habría que considerar. Dylan? Oh, yeah, I think one Dylan, last question sí, here in creo que Spanish. podemos hacer una We have pregunta one más. En español tenemos for muchas other disease. preguntas. Actually, I will repeat once again. Bueno, voy Please a go repetir, to ¿no? Dr. Por Goodman's favor, channel vayan for al any canal de question regarding YouTube cancer or del anything else. Dr. Gottman para cualquier pregunta Also, relacionada a con question cáncer o about con cualquier otra cosa the que no sea el difference tema de esta between noche. También aquí nos preguntan sobre la diferencia injections and entre immunocompromised. las Actually, inyecciones de Dr. Gottman glutatión, made el a great monocal. video on Creo que all el the Dr. Gottman possible tiene un muy ways buen to take, video acerca de las posibles to raise maneras these de titers. elevar el So, okay, nivel, take a los look. niveles de glutatión. So the Entonces, por question favor, here échenle un vistazo. is, La for pregunta what que period of tenemos time aquí can es, significant ¿en improvement qué be seen with tiempo glutathione ¿en qué periodo de tiempo podemos ver mejoras significativas en las enfermedades del sistema digestivo? Bueno, por supuesto, dependiendo del problema. Pues si estamos hablando de algo tan sencillo como la gastritis, puede ser que veas una mejora en cuestión de días, pero si estamos hablando de algo más severo, como la enfermedad de Crohn, bueno, pues puede ser que estemos hablando de semanas o meses. Entonces, nuevamente, depende de la enfermedad específica y su severidad. Pero para la gastritis, muy rápidamente. Se ven resultados favorables muy rápidamente. Another question. Bueno, otra pregunta. Alguien nos dice que toma el producto de forma regular en la mañana, pero que esto le está causando estreñimiento. Se pregunta por qué. Bueno, se está hablando de inmunocal, y si la causa del estreñimiento es el inmunocal, bueno, habría que consumir más líquidos, ¿no? Esto es mucho más común en la temporada de verano. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Actually, Doc, can I ask you De one hecho, last doctor, question? ¿podría hacer una última pregunta? Es respecto de un niño de 3 años. Bueno, de una niña, dice, mi hija está tomando inmunocal y me pregunto si se debe a que está recibiendo la dosis equivocada, pero se está estreñiendo. ¿Sabe usted por qué está sucediendo esto? Again, I'm not sure Bueno, that it's repito, no estoy seguro de que el inmunocal sea la causa, pero la misma respuesta que antes. Mantenga bien hidratada a la niña. Ok, muchas gracias, doctor. Parece que la clave es la hidratación, ¿no? Si tienen este problema, hidrátense, hidrátense, hidrátense. Doctor Gottman, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por regalarnos una hora de su valioso tiempo y por educarnos en torno a este tema. Siempre es maravilloso escucharlo. Regresaremos en octubre, el segundo jueves de octubre, nuevamente con la central del glutatión. A todos nuestros invitados de esta noche les damos las gracias. Sabemos que están apartando parte del tiempo de su día para estar con nosotros. Agradezco a nuestros intérpretes, Lucien y Sergio. Nuevamente, muchísimas gracias por su trabajo y pues que pasen buena noche. Thank you so Gracias. much, Doc. Muchísimas gracias, Doc.